Buenos días con todos. Le agradecemos que se hayan conectado, agradecemos su registro. Este es el taller de medio término que vamos a realizar. Mi nombre es Andrés Espíndola, pertenezco a la organización Futuro Sostenible. Y bueno, este taller corresponde a un proyecto que estamos llevando adelante dentro de la plataforma de PINIPA en asociación con el ITP. Sí, es un proyecto que ha comenzado en marzo, ya ha tenido su taller de inicio en esa fecha, y este taller, como lo dice el nombre, es un taller de medio término en donde se van a reportar los avances que se han realizado hasta ahora. ¿Sí? El proyecto es un proyecto que está relacionado a la producción de ensilado probiótico de bajo costo a partir de los residuos de descarte de pescado. Esto como una alternativa de manejo ambiental y de economía circular. El lugar en donde se realiza es en el DPA de Los Órganos en la región de Piura. Hoy nos van a acompañar el ingeniero Antonio Bernales, es el director de Futuro Sostenible, quien está coordinando el proyecto, y el biólogo Jorge Sánchez del ITP, que es el investigador principal. La dinámica que vamos a manejar en el taller es la siguiente. Vamos a hacer la presentación, cada uno de los especialistas va a hablar. Ustedes pueden ir reportando quizás algunas preguntas a través del chat, o al final va a haber un momento de preguntas, al final de la presentación. Pero como les he dicho, pueden, a medida que va avanzando la presentación, pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat y van a ir tomando nota para que después al final se la puedan responder. ¿Sí? Al finalizar también la sesión, con todas las personas que han participado durante la sesión, se le va a entregar un certificado de participación. ¿Sí? Les agradezco mucho a todos, y le agradecería también mantener durante toda la sesión sus micrófonos apagados para evitar el ruido. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces los dejo con el ingeniero Antonio Bernales. Muchas gracias, Andrés. Muy buenos días, colegas, amigos, amigas e interesados en este proyecto. Brevemente, Futuro Sostenible, para quienes no nos conocen, es una ONG que tiene más de 20 años de funcionamiento. En el caso específico del desarrollo y la innovación en la pesquería artesanal, tenemos un convenio con el ITP que data del 2009, y fuimos los primeros en hacer una investigación pionera sobre la valorización de los residuos frescos de anchoveta para consumo humano directo. Y esto se hizo con un proyecto también financiado con fondos de investigación del Estado, y tuvimos el primer escalón en el cual el producto que obtuvimos en base a un ensilado con una tecnología un poco distinta a la que vamos a presentar ahora, fue probado exitosamente en alimentación de ratas. Es el primer escalón de una investigación de varias etapas a largo plazo para utilizar péptidos de muy pequeña dimensión que pudieran tener un efecto favorable no solamente a la nutrición, sino también a la salud animal. Siguiente, Andrés, por favor. En el caso concreto de ahora, esta alianza estratégica se ha renovado y tenemos con nuestro segundo proyecto con el ITP. El proyecto anterior no fue financiado por el PINIPA, está relacionado con este y lo van a ver en la explicación que nos haga Jorge más adelante. El primer proyecto fue un proyecto global, ganador de un concurso a nivel mundial, en el cual fuimos uno de los pocos ejercicios de utilizar los residuos frescos de pescado para producir biogás y producir biofertilizante.
Este proyecto ya está concluido con el ITP, lo hemos hecho con el biólogo Julio, que dirige el taller, el laboratorio de biogás en el ITP, con quienes ya estamos preparándonos para hacer otro tipo de otros proyectos de investigación en la misma línea. Y este es complementario y potente en el sentido que con el equipo de Jorge estamos logrando 0 residuos porque utilizamos el 100% de todo lo que pueden ser recursos tipo descartes o recortes de pescado frescos con fines de nutrición animal con excelente calidad y una oportunidad entonces para mejorar los ingresos económicos en la comunidad pesquera artesanal, especialmente las mujeres ligadas a la pesquería artesanal, y también reducir la contaminación a 0 a partir de lo que puede ser esta fase de la economía de la pesca artesanal, que es la manipulación y el aprovechamiento de los recursos que salen del mar y se desembarcan en estas condiciones. Obviamente este proyecto es escalable y lo van a ver al final. Con sus preguntas podemos replicarlo a nivel mucho más grande en todas las entidades donde se generan residuos y que hoy día son aprovechados de manera informal. Entonces, con esto quiero pedirle al biólogo Jorge Sánchez, que está a cargo de esta actividad, que por favor nos haga la presentación del proyecto y quedamos atentos para después retomar la conversación. Muchas gracias a todos y todas por asistir y acompañarnos en esta reunión. Gracias, ingeniero Antonio. Buenos días con todos y con todas. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a, como parte del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura del PENIPA, como parte de este subproyecto, es la presentación del taller de medio término, ¿no? Nosotros, gracias al PENIPA, estamos buscando el desarrollo y la innovación de los residuos de pescado para darle un valor agregado a este subproducto. Generalmente en todos los sectores siempre se generan residuos, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? No solamente en la actividad pesquera, sino también en la actividad láctea, cárnica, agroindustrias, etcétera, ¿no? El tema que nos corresponde ahora es la pesca. Y nosotros como tal tenemos este gran problema, y sobre todo en los TPA. Nosotros, a través de este subproyecto financiado por el PENIPA, venimos desarrollando y queremos vertir nuestros resultados, nuestros primeros resultados, en base a este proyecto. Dentro de este taller de medio término, hay que indicar de que una manera de obtener una proteína de calidad y de bajo costo, lógicamente dirigido a alimentos para agricultura, es el ensilado de pescado. Y este término de ensilado de pescado no es un término nuevo, ya el ITP lo había desarrollado en el año 1986, ¿no? Con el ingeniero Nicanor Areche, la ingeniera Cisca Benens y otros investigadores que habían desarrollado ya este producto, ¿no? No es un tema nuevo, el ITP ya siempre se preocupó por generar los menos residuos posibles, vertir 0 residuos al ambiente. Este término de ensilado hay que indicar de que no solamente se hace la parte biológicamente, sino también se hace químicamente, ¿no? Es decir, utilizando algunos productos químicos como ácido fórmico, ácido acético, etcétera, ¿no? Pero nosotros en el ITP nos abocamos más a la parte biológica, es decir, utilizar bacterias para producir ácido láctico. El ensilado no es más que una fermentación en el cual se utilizan bacterias ácido lácticas y como fuente de sustrato, un carbohidrato, en este caso la melaza, de tal manera que vamos a obtener un producto acidificado, estable y con buenas cualidades nutritivas, ¿no? Por otro lado, el término probiótico significa pues microorganismos vivos que se adicionan a la dieta para la mejora de la salud de los animales, ¿no?
Siguiente, por favor. Como indiqué hace un momento, en todos los sectores siempre hay este problema. ¿Qué hacemos con los residuos? Lógicamente, en la actividad pesquera, y sobre todo en la pesca artesanal, es un problema, porque como vemos ahí en la imagen de la izquierda, el fileteador está haciendo su faena, pero está eliminando los residuos al agua, ¿no? Y eso es lo que no queremos nosotros. Lo que queremos nosotros es reaprovechar estos residuos y darle un valor agregado, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuál es nuestra propuesta en este subproyecto? Nuestra propuesta es producir e implementar una tecnología bastante fácil, sencilla, como es la producción de ensilado probiótico, de un alto valor nutricional y de bajo costo, a partir de los residuos y descartes, en este caso, de los desembarcaderos pesqueros artesanales, en este caso, el de los órganos en Talara, ¿no? Este subproducto que ha sido elaborado a partir de los residuos de pescado es uno de los pocos que hay, porque, lógicamente, a partir de residuos hay literaturas que se pueden hacer más de 300 productos o subproductos a partir de los residuos, ¿no? Se puede hacer colágeno, se puede hacer gelatinas, harinas, omegas, y muchísimos productos más, ¿no? A partir de los residuos. Nosotros solamente nos vamos a abocar a una partecita, en este caso solamente al desarrollo del ensilado biológico a partir de los residuos de pescado. Siguiente. La norma legal indica, nos sustentamos nosotros en dos normas, ¿no? En la 05 del 2011, el reglamento de procesamiento de descartes de residuos del PRODUCE, y el decreto supremo 03-2020, que es la hoja de ruta hacia una economía circular en el sector industrias, en el cual ya indican de que todos los residuos de la actividad pesquera tienen que entrar hacia una economía circular. Es decir, tienen que ser reaprovechados. No se puede eliminar directamente a los botaderos. Es entonces que nace este subproyecto, dándole ese enfoque y bajo esta normativa, a fin de solucionar en parte el problema de la actividad pesquera, el problema de los residuos. Siguiente, por favor. Como se dijo inicialmente, su proyecto está ubicado en el DPA, los órganos, en la región Piura. Tenemos al costado Bañuro, los órganos, Máncora, Cabo Blanco, pero nosotros nos hemos enfocado a la zona de los órganos. Siguiente. Este es el desembarcadero, es un desembarcadero que el año pasado fue habilitado por Sanipes. Es relativamente desembarque de muy poca cantidad, donde hay generalmente caballa, hay doncella, hay diablico, pescarajito, pero de muy buena calidad, excelente calidad. Bueno, aunque hoy ahí falta hielo, ¿no? Pero bueno, el producto básicamente está destinado pues a los mercados de Chiclayo y Lima específicamente, ¿no? Siguiente. Bueno, el objetivo general de este subproyecto es producir ensilados probióticos de bajo costos a partir de los residuos y descartes de pescado en el DPA de los órganos en la región Piura. Los objetivos específicos es obtener un producto proteico de calidad e inocuidad sanitaria, establecer una alternativa de manejo ambiental con enfoque de economía circular y transferir y difundir esta tecnología de ensilado a la región Piura. Hay que, como parte de este subproyecto, es la difusión de esta tecnología del ensilado probiótico, ¿no? Siguiente. El subproyecto tiene 5 componentes. Uno de los principales
componentes es el diseño de un módulo experimental, en el cual tenemos un avance de un 8%. Tenemos la tecnología de procesamiento, en el cual nosotros nos hemos abocado, en el cual hemos desarrollado ya un 62% de avance. Tenemos el empaque de la tecnología con un modelo de negocios, en el cual se ha avanzado un 10%. Esto ya es para la segunda parte, para el segundo hito. El fortalecimiento institucional, también un 10%, y gestión del subproyecto, un 10%. Es decir, el subproyecto cuenta, tiene que entregar dos, en este caso, está diseñado para 2 hitos. Este primer hito, en el cual nos corresponde a nosotros desarrollar el producto. Como repito, ya tenemos un avance ya hasta el 62%, ¿no? Y el segundo hito que corresponde pues al modelo de negocio, fortalecimiento institucional, que lo vamos a dejar para estos meses que vienen. Siguiente. Como parte, al inicio, como indiqué, como parte de la gestión de estos subproyectos es la difusión, es decir, dar a conocer a la comunidad pesquera y específicamente a la comunidad científica el desarrollo de este subproyecto, el avance de este subproyecto. Para eso son estos talleres de medio término, ¿no? Básicamente, la tecnología de procesamiento del ensilado en esta primera parte se ha desarrollado bajo 3 actividades. Un diseño experimental, una implementación de este diseño y las pruebas de campo y experimentación que han sido en el mismo DPA los órganos, ¿no? Tanto el diseño experimental como la implementación ha sido desarrollado en los laboratorios del ITP, y la última parte, las pruebas experimentales, han sido desarrolladas ya en campo, es decir, en el DPA los órganos. Siguiente. Voy a enfocarme rápidamente en cómo se ha desarrollado este subproyecto. Básicamente, el diseño experimental, hemos trabajado nosotros con porcentajes de melaza de caña con 5, 10 y 20%. Con un porcentaje de bacterias lácticas, básicamente el Lactobacillus paracasei, con 1, 5 y 10%, y con temperaturas de 20, 35 y 40. Estas son nuestras variables independientes, y nuestra variable dependiente o variable de respuesta es el pH. Siguiente. La variable de respuesta para nosotros es el pH. En esta curva nosotros hemos determinado, en este caso, el tiempo, la variación del pH en relación al tiempo, ¿no? Hemos empezado con un pH de 5,9 y a las 144 horas tenemos un pH ya por debajo de 4,4, ¿no? Siguiente. Dígame, buenos días. ¿Perdón? La variación del pH en relación al porcentaje de inóculo también es importante. Como se indicó, hemos trabajado con inóculos de 1, 5 y 10%, con 3 temperaturas, perdón. Igualmente, las concentraciones no son muy significativas acá porque mientras haya el sustrato, en este caso la melaza, la bacteria va a continuar, va a desarrollar, va a formar ácido láctico, ¿no? Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Mientras haya formación de ácido láctico, inmediatamente el pH baja, y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Al final tenemos un producto con condiciones de un pH de 4, por debajo de 4,4, ¿no? Siguiente. Igualmente el tiempo también fue muy importante para nosotros. ¿En cuánto tiempo nosotros podíamos lograr este pH de 4,4? Y se ha obtenido pues que a las 144 horas ya el producto estaba ya definido, estaba hecho, como indica, ¿no? El producto es estable a un pH de 4,4. Lógicamente que nos hemos tenido que apoyar
en programas, como lo vamos a ver más adelante, para optimizar estos tratamientos. Siguiente. Se utilizó un software, en este caso el Design Expert 11.1, a través de la metodología de superficies de respuesta, para optimizar estos parámetros, ¿no? Y este software nos indicaba de que podemos utilizar, para obtener un pH de 4,5, podemos utilizar un mínimo de 12,5% de melaza, un mínimo de 5% de bacterias ácido lácticas, ¿no? Entonces, esta es una herramienta para mí, muy importante, ya que no estamos entrando en vacío, ¿no? Para eso son estos software, nos ayudan mucho a optimizar estos parámetros, y sobre todo las concentraciones que nosotros requerimos para obtener un pH de 4,5, que es lo que requerimos para este producto. Siguiente. ¿Cómo se desarrolla el ensilado? El ensilado probiótico, empezamos nosotros con acopiar los residuos frescos. En este caso, ya en campo se utilizó doncella, diablico y carajito, bueno, que teníamos a la mano. Pero tienen que ser frescos, residuos frescos. Luego pasa por una etapa de molido, una etapa de mezclado, donde se adicionó melaza y bacterias lácticas. Pasa por una etapa de incubación, dando condiciones de anaerobiosis. Y a temperatura ambiente se fermenta y se obtiene el ensilado con un pH por debajo de 4,5. Y como ven, el flujo de proceso es bastante sencillo, fácil de aplicar, no es muy engorroso, no necesitamos equipos sofisticados y solamente necesitamos pues los residuos y las bacterias, y en este caso la melaza como sustrato, ¿no? Siguiente. Algunos antecedentes de esa semana que se estuvo en campo es de que generalmente en esa semana, el día miércoles obtuvo una mayor cantidad de residuos en relación a otros días, ¿no? El día lunes 9, el día martes 25, 32, y el día jueves fue el de menor cantidad de residuos, ¿no? Culminando el día viernes con 6 kilos de residuos, ¿no? Entonces, como ven, las cantidades son bastante pequeñas y fácil, se puede aplicar fácilmente este proceso para estos residuos. Siguiente. Igualmente, se tuvo información, esto hay que entender de que el subproyecto también contrató a 3 consultorías para que hagan todo este trabajo de recopilar información. Ellos nos han alcanzado que en el ñulo, por ejemplo, hay mayor cantidad de residuos en relación a los órganos, a Máncora y a Cabo Blanco, ¿no? Esto, por supuesto, en la semana de trabajo que se tuvo del 4 al 8 de julio. Siguiente. De acuerdo al flujo de proceso, nosotros empezamos con acopiar los residuos frescos de doncella, el de mantillas peruanos, el diablico y el carajito. Como dije, tienen que ser frescos, no pueden ser residuos de 2 o 3 días, tienen que ser residuos bastante frescos, y nosotros tenemos el DPA al frente, ¿no? No tuvimos problemas con la calidad del residuo. Luego pasa a una etapa de molido. Esta etapa de molido se hace a través de una máquina moledora, un molino de 3 milímetros de criba, donde el producto es molido. Si ustedes ven acá en la foto de la izquierda, el producto es molido. Esto de acá, lo que está en la parte superior son los residuos. Es molido. Y dentro de lo que es materia prima, casi el 80% fue doncella, ¿no? Un 10% de diablico y un 10% de carajito. Pero la mayor parte de residuos estuvo constituida por el pescadito que se llama, por esta especie doncella, ¿no?
elementíes peruanos. Siguiente. Luego la siguiente etapa, después del molido, viene la etapa de mezclado, donde se adiciona melaza de caña y la bacteria láctica. Esta bacteria es una bacteria aislada en el ITP. La fuente es la chicha de jora. Es un producto que nosotros estamos divulgando bastante, porque en la chicha de jora es una bebida fermentada. La encontramos en todo el Perú, ¿no? Lo encontramos en el centro, lo encontramos en el sur, en el norte, lo encontramos en la costa, en la sierra, en la selva. Entonces, de esa chicha se han aislado bacterias lácticas, y una de ellas es esta, que ha sido identificada como un Lactobacillus paracasei, ¿no? Hay que indicar de que en la chicha de jora no solamente hay bacterias lácticas, sino también hay otro grupo de bacterias. Hay mohos, hay bacterias acidolácticas de otros grupos, pero la que nos interesó bastante fue este Lactobacillus paracasei. Luego viene la etapa de incubación. Las muestras se colocaron en un film, como ven ustedes acá en la parte superior, para simular condiciones de anaerobiosis, ¿no? Y luego se incubó a temperatura ambiente, ¿no? Esta característica es muy importante porque la bacteria identificada como Lactobacillus paracasei es facultativa, es decir, crece en aerobiosis o a veces cuando hay condiciones en anaerobiosis, ¿no? Entonces, nosotros le dimos condiciones de anaerobiosis colocando un film en la parte superior, y de esa manera se incubó y se monitoreó el pH. Siguiente. Luego viene la etapa de fermentado. Nosotros iniciamos con un pH de 5,9. Se hizo el monitoreo del pH a las 24, 48 y 144 horas de incubado, y obtenemos un producto con estas condiciones, ¿no? Un pH final de 4,4, temperatura ambiente, y con características organolépticas bastante, en este caso, asequibles a lo que es olor, color. No hay olor a descomposición, no hay olor a putrefacción. El color es bastante asequible, un color marrón oscuro, que da al producto las características de un ensilado. Siguiente. Igualmente, en campo se tuvo que hacer, como parte de la innovación, también se utilizó, en este caso, el biodigestor que se tiene en el DPA, que es parte de otro proyecto, y se cocinaron los residuos para obtener un residuo a partir de residuos cocidos. Igualmente se utilizó este biodigestor para generar energía, se cocinaron los residuos, igual la única diferencia es que estos son residuos cocidos, pero la etapa de flujo es lo mismo, se muelen, se mezclan con las bacterias lácticas y se monitorea el pH, ¿no? Al final tenemos un producto ensilado, pero como repito, a partir de residuos cocidos, ¿no? Siguiente. Los resultados de estos dos productos, tanto crudo como cocido, lo tenemos en la tabla de la izquierda. Empezamos nosotros con un pH de 5,96 y a las 144 horas tenemos un pH de 4,4, ¿no? Igual, en el ensilado crudo también nosotros iniciamos con un pH de 5,9 y terminamos con un pH de 4,41. Como ven en las gráficas, el color azul es el cocido y el color rojo es el residuo crudo, ¿no? Ambos logran reducir el pH a las 144 horas en 4,40 y 4,41, lo cual estadísticamente no es significativo, ¿no? Para nosotros, entonces, trabajar con un producto cocido o con un producto crudo, logramos el mismo pH a las 144 horas. Siguiente. Una vez que hemos obtenido el producto,
vamos a nosotros a caracterizarlo, porque nada nos sirve hacer un buen producto cuando no sabemos qué cosa contiene. Entonces enviaron las muestras acá a Lima, a un laboratorio acreditado, en este caso a Bureau Veritas, Intertec, y se hizo los análisis físico-químicos y los análisis microbiológicos del producto, tanto crudo como el producto cocido, ¿no? Vamos a los resultados. En los análisis físico-químicos del ensilado crudo tenemos una humedad de 62,94%, tenemos un pH de 4,55. Ahí baja el mic. El ensilado cocido tuvimos una humedad de 64,56% y un pH de 4,59, ¿no? Esto es del informe de ensayo de Bureau Veritas, ¿no? Siguiente. Esto, para mí, esta tabla es muy importante por el contenido de proteína que tienen estos residuos. Y aquí va el tema de nuestro subproyecto, ¿no? Es el reaprovechar, utilizar esa proteína que se elimina al agua para nosotros darle un valor agregado, ¿no? En el caso del ensilado probiótico crudo, tenemos una acidez de 10,20, carbohidratos 6,9%, cenizas 10,13%, grasas 7,63%, ¿no? Esta grasa es muy importante para acuicultura porque es bastante difícil obtener grasas en alimento balanceado para acuicultura. Y acá lo tenemos, ¿no? Miren, 7,63. Histamina 307 partes por millón. Proteínas 13,02%, ¿no? Entonces yo lo que iba era a estas dos condiciones, a la proteína y a la grasa que tienen estos residuos. En cuanto a lo que es el ensilado probiótico cocido, también tenemos valores casi similares, una acidez de 15,68, carbohidratos 3,23, cenizas 9,10, grasas 8,29%, histamina 57 partes por millón, y proteínas 14,82, ¿no? Como vemos, tanto el ensilado crudo como el ensilado cocido, las concentraciones de proteínas son muy importantes, y sobre todo que este producto está dirigido pues a acuicultura como ingrediente a una dieta animal, ¿no? Entonces, el contenido de proteína es bastante importante, ¿no? 13,02 en crudo y 14,82 en cocido. En cuanto a lo que son metales pesados, porque hay que entender también de que todo alimento tiene que estar libre de metales pesados, o tiene que estar dentro de los rangos permitidos por la autoridad sanitaria, en este caso por Sanipes. En el caso del ensilado probiótico crudo, tenemos una concentración de cadmio de 0,25 partes por millón, mercurio 0,06 partes por millón, plomo 0,27 partes por millón. Es el equivalente, ¿eh? Miligramos por kilo es el equivalente a partes por millón, por eso es que... Pero en este caso la tabla, o los resultados nos los dieron en miligramos por kilo, ¿no? En cuanto a lo que es el probiótico cocido, igualmente la concentración de cadmio 0,28 miligramos por kilo o partes por millón, mercurio 0,13 y plomo 0,24. De acuerdo a los indicadores sanitarios y de inocuidad de la autoridad sanitaria, en este caso Sanipes, indican de que cadmio no debe pasar de 0,3 partes por millón. Nosotros estamos dentro de ese rango porque hay 0,25 y en el cocido 0,28. Estamos dentro de este rango de cadmio. Plomo 0,3, perdón, mercurio 0,5. Nosotros estamos bajo de mercurio 0,06 y 0,3 en cocido. Y en cuanto a plomo, 0,27 y 0,24. Y los manuales de Sanipes indican de que debe estar por debajo de 0,3. Es decir, estamos dentro de los parámetros establecidos por el manual de indicadores de Sanipes, ¿no?
en cuanto a lo que se refiere a cadmio, es decir, en cuanto a cadmio, perdón, en cuanto a lo que se refiere a metales pesados, ¿no? Plomo, cadmio y mercurio. Siguiente. Las muestras también se hicieron, los análisis microbiológicos, también encontramos exentos de patógenos, sobre todo salmonela y vibrio cólera. También se hizo vidrio parahemolíticos, está ausente también. En cuanto a lo que es cocido, igualmente, recuento de aerobios menor de 10, E. coli no se reporta, bacterias lácticas menor de 1, salmonela negativo, vibrio cólera ausente 25 gramos, y también vidrio parahemolíticos hay ausencia, ¿no? Como vemos, el producto está libre de metales pesados y está dentro de los rangos también de microbiológicos, de los parámetros microbiológicos, ¿no? El siguiente. Siempre nos han indicado también cuáles son los costos de producción del ensilado probiótico. Para ello se ha elaborado también se ha hecho los análisis de costos, utilizando lógicamente los residuos que tenemos nosotros, que es 0,0, pero se le ha considerado también, ¿no? A ver, en la siguiente, por favor, Andrés. Gracias. En los costos de producción del ensilado probiótico se ha tenido en cuenta los costos directos y los costos indirectos. Dentro de los costos directos tenemos la materia prima, la melaza, las bacterias, personal operario y el personal profesional. En cuanto a los que son los costos indirectos, básicamente los servicios de agua y energía eléctrica, ¿no? Nosotros, esto es para una tonelada, estamos considerando nosotros los costos de residuos, aunque para nosotros es 0,0, pero cuando se quiere hacer costos siempre se considera un número, ¿no? En este caso, el costo por tonelada de residuos está más o menos 120 soles. La melaza está 800 soles en la tonelada. Hay que entender que solamente usamos un 20% y un 2% de bacterias lácticas, ¿no? Igualmente los operarios tienen un costo y el profesional también un costo. En cuanto a lo que es agua, se va a utilizar para la producción de una tonelada de ensilados, 5 metros cúbicos, que es 27,5, y energía 10 kilowatt por hora, que es 25 soles, ¿no? El costo total es de 935.8, es decir, a 0,993 centavos por kilo. Ese es el costo de producción. Hay que entender de que un producto con esta cantidad de proteína a menos de un sol es bastante significativo para la producción, entendiendo de que en la acuicultura casi el 60-70% de los costos de producción lo constituye el alimento, ¿no? Entonces, nosotros entregamos un producto con proteína a un bajo costo, ¿no? Siguiente, por favor, Andrés. Ya para terminar, las conclusiones y recomendaciones de esta primera parte de este subproyecto, una de las primeras conclusiones es de que se ha utilizado parámetros ya definidos, apoyándonos de herramientas como se indicó, de un software, a través de una metodología de superficie de respuesta para determinar que con un 20% de melaza y un 5% de bacterias lácticas obtenemos un producto por debajo, un pH por debajo de 4,4, ¿no? Entonces, nuestra primera conclusión es de que se ha utilizado 20% de melaza y 5% de bacterias acidolácticas, en este caso el Lactobacillus paracasei. Otra conclusión es que el producto tiene entre 14,82 y 13,02% de proteínas, tanto del ensilado cocido y crudo respectivamente, ¿no? Es decir, una concentración de proteína que es bastante significativa en relación a que esa proteína se eliminaba al mar, ¿no? Entonces nosotros le estamos dando un valor agregado a esto. Una tercera conclusión es de que, como hemos visto en los resultados de los análisis
tanto físico-químicos y microbiológicos, no se reporta bacterias patógenas, ¿no? No hay presencia de salmonela, no hay presencia de vibrio cólera ni de vibrio paremolíticos, que son bacterias patógenas. Por lo tanto, este producto está exento de estas bacterias patógenas, ¿no? Asimismo, no se reporta, o bueno, se reporta metales pesados, pero dentro de los estándares establecidos por la autoridad sanitaria. Y por último, la recomendación nuestra es de que hay que continuar con estos análisis, tanto físico-químicos, porque un análisis no solamente va a determinar este su proyecto. Nosotros tenemos que realizar un mínimo de 3 análisis, y el cual esta primera parte nos está indicando de que vamos por el camino correcto, ¿no? Asimismo, quiero agradecer al PENIPA, al Ministerio de la Producción, al equipo de Futuro Sostenible, al equipo del ITP, porque gracias al apoyo de PENIPA, pues tenemos estos resultados, ¿no? Para mí es muy satisfactorio trabajar con esto y dar estos resultados y volcarlos a la comunidad científica, a la comunidad pesquera, que si bien es cierto, se está eliminando, se está contaminando, pero nosotros le estamos dando un valor agregado. La experiencia mayor fue en el DPA, donde nosotros no eliminamos un solo miligramo de residuo al ambiente, no eliminamos un solo mililitro de agua al ambiente, porque como tenemos el biodigestor, toda la parte del agua, lo que es aguas, entra al biodigestor y hacemos una recirculación, ¿no? Es decir, no eliminamos, no contaminamos, de tal manera de que esto hace de que este producto, como repito, se puede desarrollar fácilmente, ¿no? Por la tecnología tan sencilla, tan fácil de hacerlo, ¿no? Siguiente. Este es el módulo que ya está en construcción, que ya está diseñado para el DPA. Es un módulo experimental. Lógicamente tenemos que tener los permisos correspondientes, pero ya está en proceso. Lo que nos queda ahora es difundir estas tecnologías a todos los pescadores artesanales de la región norte, ¿no? Tanto de Piura como de Tumbes. Eso es el objetivo de su proyecto y ese es uno de los componentes de este subproyecto. Siguiente. Con eso quiero terminar. Nuevamente mi agradecimiento a todos ustedes por esta participación. Estamos llanos para ver cualquier consulta, cualquier inquietud que tengan para poder resolverlas. Muchas gracias. Muchas gracias Jorge, muchas gracias Antonio por la presentación realizada. Vamos a pasar entonces a la etapa de preguntas. Vamos a responder primero a las preguntas que se han realizado por el chat. Yo las voy a ir leyendo, Jorge y Antonio, para que estén atentos a quien corresponde la respuesta. Luego vamos a hacer una sesión de preguntas. Los que deseen pueden hacerlo levantando la mano. Pero primero entonces vamos con las que se realizaron por el chat. Sí. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿han considerado una etapa de separación o centrifugación luego del fermentado para eliminar la grasa y elevar la proteína? No, porque como dije hace un momento, para nosotros este producto final está dirigido para dietas en agricultura, y en agricultura una dieta necesita grasa. No necesitamos eliminar la grasa. Aunque las condiciones de 7 y de 8% de grasa son bastante altas, pero para nosotros, como repito, este producto está dirigido para piensos, es decir, para formulaciones de dietas en agricultura, ¿no? Y se necesita grasa, se necesita proteína. No se ha estimado centrifugar, ¿no? Porque serían costos bastante altos, bastante elevados, ¿no? Jorge, No sé, si me Antonio. permites,
Sí, solo para complementar, recordar que estamos hablando de proteína altamente asimilable, no comparable con la asimilación de la harina de pescado, uno, que es mayor, la asimilación de un ensilado que el de la producción de un alimento como se hace en la harina de pescado. Dos, estamos hablando de una cantidad de proteína en base húmeda, por lo tanto, si hubiera una mezcla con otros productos y baja el contenido de humedad, la proteína obviamente con menos agua podría subir en tenor, pero digamos lo importante es cuánto necesitas formular en la dieta, la calidad de la proteína, que es otra pregunta que está más adelante, y la composición de tu dieta balanceada en función de los requerimientos del animal. Entonces, en realidad la grasa es sumamente valiosa y está demostrado que un factor crítico más difícil de sustituir en la alimentación animal es la grasa, porque la proteína de harina de pescado ya está siendo sustituida en algunas crianzas. Gracias, Jorge. Así es. Muchas gracias, Jorge Antonio. Vamos con la segunda. ¿En qué términos evalúan la calidad de la proteína para consumo animal? Perdón, ¿en qué términos? ¿En qué términos evalúan la calidad de la proteína para consumo animal? Ya, la proteína hay que entender de que está constituida por grupos de compuestos menores como son los aminoácidos, ¿no? Hay que entender de que el pescado tiene dos importantes aminoácidos como son la lisina y la metionina, en el cual nosotros evaluamos esto y determinamos, no se ha hecho todavía el perfil de aminograma, es decir, el perfil para determinar aminoácidos, pero sí se entiende de que el pescado tiene estos dos importantes aminoácidos. ¿Cómo se evalúa la proteína? Hay, lógicamente, diferentes tipos de proteínas que hay, ¿no? Hay la proteína sarcoplasmática, la proteína miofibrillar que contiene el pescado. Nosotros, dentro de esto, todavía no se ha evaluado las características de... Esto nos lo da un aminograma, un perfil de aminograma, ¿no? Pero se entiende de que el pescado sí tiene los principales componentes, en este caso lisina y metionina, que son para toda dieta muy importantes, ¿no? Nuevamente, Jorge, gracias. Armando, buen día, gusto de tenerte en el grupo y gracias por tu pregunta. En realidad, ese análisis, como dice Jorge, no lo hemos hecho. Es un próximo paso una vez que se empiece a hablar de formulación, ahí donde tenemos que entrar a un análisis más detallado para ver los requerimientos de cada especie y de cada etapa de su ciclo de vida para ver cómo mejor usar este producto, ¿verdad? Lo que tenemos que recordar es que en general esta producción que vendría los DPA y otros desembarcaderos, lo que estamos buscando es generar digamos, empezar por una etapa de producción que tenga sentido para la seguridad alimentaria local y que permita de alguna manera reducir los costos en el abastecimiento de alimento balanceado para pequeños productores. No obstante, Armando, tú sabes que esto se puede extrapolar hacia niveles de producción mucho más grandes para formular alimentos en mayores cantidades y eso es obviamente ya una etapa industrial. Aquí estamos hablando, por supuesto, de etapas artesanales. Gracias. Muchas gracias. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuánto tiempo corresponde a la etapa de incubación? Ya. El producto, si nosotros vamos al diagrama que hemos expuesto, a las 48 horas ya el pH está descendiendo por debajo de 4,8 más o menos, ¿no? Pero eso no hace de que el producto ya sea estable, ¿no? 4,8 todavía hay crecimiento de algunos microorganismos, sobre todo la ciguanela, sobre todo las monas, como le decimos nosotros, pseudomonas, aeromonas, plesiomonas, ¿no? Entonces, cuando el pH ya empieza a descender a 4,5, que es a las 144 horas, es decir, 6 días, ya tenemos un producto más estable, ¿no? Como hemos visto desde los resultados microbiológicos, está exento de bacterias patógenas,
¿no? Y sobre todo de vibrio, ¿no? De vibrios. Tanto salmonella, vibrio cólera, vibrio parahemolíticos, no se encuentra, no se reporta, ¿no? Pero esto hay que tomarlo con pinzas, lógicamente que un resultado no hace un subproyecto, hay que hacer más pruebas, más análisis para determinar esto, ¿no? Muchas gracias. Brevemente, solamente, Jorge, confirmar que lo bueno del ensilado es que tiene una duración de vida muy interesante a su estado cuando ya entra el equilibrio, digamos, y a mayor tiempo lo que se puede esperar es probablemente una mayor digestión de la proteína, por lo tanto una mejor capacidad de ser asimilada por el organismo a través de la dieta. Pero digamos, es cierto que con las cifras que da en las pruebas que se han hecho confirman que el producto es bastante estable, ¿no? A partir de las 144 horas. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Por qué se obtuvieron bajos valores de BAL en los análisis? ¿Esto no le confiere el clima probiótico? Justamente ayer estábamos discutiendo esto, Antonio, con todo el equipo técnico, ¿no? Como digo, el contenido de bacterias ácido-lácticas en este producto, no sé, realmente está en discusión esto. Vamos a tener que repetir esto, porque justamente ayer el tema fue fue un debate bastante alto en cuanto a lo que son los resultados microbiológicos, ¿no? Pero lógicamente yo estoy enviando mi muestra a un laboratorio acreditado y ellos tienen que darme un resultado. Yo en laboratorios del ITP he obtenido resultados bastante altos de bacterias ácido lácticas, ¿no? Por encima de 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 8. Pero cuando me dan estos resultados, y ustedes mismos han visto que los resultados vienen de un laboratorio nuevamente, como repito, acreditado, me da un resultado menor de 1, el cual me deja ciertas dudas, ¿no? Pero yo les hablo con franqueza, ¿no? Yo he tenido resultados de ensilados con valores bastante altos, 10 a la 4, 10 a la 6. Vamos a repetir esto y si es así, tenemos que discutirlo y determinar qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Gracias, Jorge. Efectivamente, Armando, bueno, tú eres un experto también en estos temas. La recomendación al final de Jorge... Armando, ¿había hecho la pregunta? Sí. La Está bien. recomendación es clarísima y por eso en las recomendaciones tenemos que hacer probablemente muestras y contramuestras. De repente vamos a tener que invertir un poquito más en laboratorios porque efectivamente tenemos que tener la certeza de que las futuras pruebas, vamos a tener 2 o 3 pruebas más, por si acaso escalando un poco en cantidad de producción, y eso nos va a permitir ver si es que ha habido o no un problema en la cadena de custodia o si efectivamente hay un tema de laboratorio. Pero en fin, así es la ciencia, Armando, y tú sabes que todo es... lo importante es identificar el problema como lo has hecho y resolverlo. Así es que está en la recomendación del próximo paso que hay que hacer respecto a verificar los resultados de laboratorio en todos los campos, especialmente microbiológico, es el que más, digamos, nos llamó la atención. Muy bien, vamos con la siguiente. Considerando que el producto final es un insumo para la fabricación de piensos, ¿creen que deberían considerar los niveles de metales pesados que corresponden para este tipo de productos y no considerarlos de la materia prima? Así le dan más margen para el cadmio, por ejemplo. Me parece que está mal formulada la pregunta. A ver, ¿quién es? Jorge, a ver, quizá no se entendió cuando planteamos la lámina de contenidos. Estos son contenidos en el producto final, o sea, hechos por el laboratorio. Contenido de metales pesados, no es en la materia prima. Sí, es del producto final, ¿eh? Todos los resultados de laboratorio son del producto final, tanto crudo como cocido.
La siguiente pregunta. ¿Se ha aprobado este... Hay un mensaje, Andrés, por favor, escúchalo a Alfonso Ibarra, por favor. ¿Cómo? Hay un mensaje de Alfonso Ibarra, por favor. Ok, sí, ahí ya están tomando nota. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Se ha aprobado este producto como alimento para pollos o cerdos? Como dije en principio, el ITP había desarrollado un producto de similares características, también llamado ensilado. Ya desde el año 86, como dije, el ITP había desarrollado este producto y había realizado pruebas tanto en cerdos, en pollos, con resultados bastante favorables, ¿no? La única diferencia es de que nosotros estamos utilizando una bacteria muy específica. Se ha hecho pruebas, pero en pequeña escala, con animales como trucha, gamitana, paco, paiche, pero no con pollos, ¿no? Solo para completar, justamente el hecho de pasar de los bacilos que el ITP utilizaba, y todavía mucha gente utilizar el bacilo lácteo de Paracasei, que es el de la chicha jora, es que reduce los costos y hace, digamos, da la posibilidad de hacer producción in situ, digamos, en función del aislamiento de bacterias que han coevolucionado en el lugar donde se quiera hacer la producción animal, en este caso la piscigranja. Yo puedo dar fe que también en algún momento comprábamos al ITP el ensilado que producían para hacer formulación de alimentos para trucha. Estábamos en el mercado y más adelante se dejó de producir y utilizar por un tema de economía de escala, básicamente, ¿no? Entonces, por eso es que aquí estamos hablando de soluciones artesanales, pero que son viables. No creemos que haya ningún problema, pero obviamente hay que comprobarlo y hay que testear también el nivel de crecimiento que puede tener a través de la fórmula que se caracterice para cada animal y en cada momento de su ciclo de crianza. Muy bien, muchas gracias. Quedan 3 preguntas y después vamos a abrir el micrófono para los que deseen continuar haciendo algunos comentarios. La siguiente pregunta dice, ¿la acidez hace que la E. coli y la salmonellosis se eliminen? ¿Y cuánto tiempo dura el ensilado refrigerado o un espacio fresco? De acuerdo a los estudios preliminares que se han hecho, nosotros tenemos un tiempo de vida útil de 6 meses, es decir, 6 meses de vida en aquel, bajo condiciones, bajo sombra, aireado, ese producto puede durar hasta 6 meses, ¿no? Sin alterarse y sin ningún tipo, pues, de alteración o de putrefacción que pueda haber, ¿no? Ya cuando el pH está por debajo de 4, el producto es bastante estable, ¿no? Bastante estable. Repito, 6 meses el tiempo de vida de anaquel. Sí, a temperatura ambiente, además. A temperatura ambiente, sí. Sí, creo que la siguiente pregunta también corresponde a lo que acaban de comentar, porque preguntan si se evaluó el tiempo de vigencia del probiótico como alimento para ave antes de que se contamine y sea dañino. Para aves, como repito, este producto no lo hemos utilizado aún, ¿no? Pero sí hemos tenido pequeñas experiencias con acuicultura, ¿no? Como repito, con paco, gamitana, paiche y con trucha. Podría ser, dado que las preguntas van en esa dirección, Jorge, una recomendación para, digamos, la etapa que queda en el proyecto, hacer una evaluación continua de la calidad del primer producto que hemos hecho y de las otras pruebas en el tiempo. En otras palabras, nuestro proyecto termina en noviembre podríamos hacer una prueba, si nos da el presupuesto todavía, de una nueva caracterización desde el primer producto que hemos hecho hasta el último, y comparar para ver en los pocos meses, no son 6, pero es un poco menos, si es que ha habido un cambio significativo en los tenores que nos arrojaría el laboratorio. Muy bien, y esto último es, más que una pregunta, es un comentario. Dice, en Ecuador y Brasil y República Dominicana hemos realizado ya estudios y los valores de laboratorio ratifican que este modelo de digestor anaeróbico cumple un metabolismo de 4 etapas, donde se logran valores de patógenos bajos y no peligrosos e incluso en muchos casos no aparecen. La Universidad Técnica de Cotopaxi sacó un estudio incluso para la problemática mundial de superbacterias.
Entonces, después de este comentario, si alguno desea realizar alguna pregunta, podría levantar la mano para poder abrirle el micrófono, por favor. Andrés, solamente quisiera saludar a Fabián Jaramillo de Ecuador. Él es el representante de Home Biogas. Allá es el principal técnico de los sistemas de biodigestión anaerobia que nosotros utilizamos aquí en Perú, que es la marca Home Biogas. Y efectivamente, estamos constatando y tenemos contacto con la red de diferentes redes para el tema del biodigestor específicamente, que es el equipo que hemos usado de manera complementaria para este proyecto de ensilado, donde la función del biodigestor ha sido proveer energía para el ensilado cocido y o utilizarlo como PETAR, como planta de tratamiento y reuso, con todo lo que nosotros generamos en aguas de lavado, etcétera. Todo ha ido a este biodigestor porque ya lo venimos usando hace un año con excelente producción tanto de biogás como de biol, que es un fertilizante orgánico líquido. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es efectivamente sumar. Esto no estaba tampoco previsto en el proyecto que hicimos con el PINIPA. Es parte de los procesos de innovación abierta y entonces demostramos cómo un proyecto puede asociarse a otro, colaborar de manera sinérgica y dar opciones ahí donde no hay, por ejemplo, sistemas de tratamiento de agua o de aguas usadas seguras. Con biodigestores se puede también hacer eso de tal manera que efectivamente el sistema de cero residuos y economía circular funciona. Gracias. Ok, muchas gracias, Toño. Vamos a darle el micrófono al señor Alonso Ibarra, que va a hacer una consulta, ¿sí? Adelante, por favor. Gracias, gracias. Bueno, en principio, el saludo a Alonso Ibarra de la Sociedad Nacional de Pesquería. En principio, saludarlos y felicitarlos por el proyecto. Es muy, muy interesante y con buena proyección, no solamente de reaprovechamiento de residuos, sino generación también de valor para estos este elemento, digamos, que se genera sí o sí en los desembarcaderos, ¿no? Quería aclararlo el tema de la consulta por el tema de los metales pesados, efectivamente, porque me queda claro que es un análisis para el producto final, pero con el afán, digamos, de aportar al proyecto, los insumos según el manual de indicadores, al menos hasta como está hasta ahora, y creo que se va a mantener, los insumos para piensos, el valor del cadmio como límite es 2 ppm, ¿no? Y acá ustedes han obtenido 0.3, perdón, 0,28 y 0,20 y tanto, si no me equivoco. Pero es muy próximo al 0.3 que han considerado, pero ese 0.3, hasta donde entiendo, es para carne de pescado, es para la materia prima. Entonces, me parece un poco riesgoso estar tan cerca del límite cuando es un límite que no corresponde, ¿no? Probablemente considerándolo como un insumo para piensos, ¿no? Cuyo límite es 2 ppm, le dan más margen para si es que por A o B C razones lo llevan a base seca el producto más adelante en otra etapa del proyecto, un escalamiento, les puedan estar todavía cumpliendo con los límites de cadmio, digamos, ¿no? Porque creo que el que aplicaría sería el de insumos para piensos. Eso por un lado. Y lo otro, lo de la grasa que les comenté también, si habían considerado una etapa de separación, creo que vale la pena de todas maneras, igual, entiendo que es una etapa, digamos, del proyecto básica todavía, pero digamos, una siguiente, si uno lo quisiera escalar, probablemente valdría la pena pensar en una etapa de eliminación de grasa por dos razones. Número uno, porque si lo llevas a base seca o lo llevas a un producto seco, por ejemplo, a pesar de que es estable, yo entiendo, la grasa interfiere a veces en el proceso tecnológico para la preparación de los piensos, cuando es muy elevado, ¿no? Y por otro lado, le podrían sacar mayor valor a la grasa por fuera del ensilado que estando dentro, porque también a veces no se requiere tanta grasa dentro del insumo, sino más valoran el valor proteico, ¿no? Que actualmente en base seca, si no me equivoco, debe estar en 40%. Entonces, podrían elevarlo hasta 60, 70 o 60 y tanto, digamos, más pegado para una harina y sacar mayor valor por el aceite, digamos, que podrían obtener, ¿no? Por fuera. Eso, digamos, como recomendación para que lo tomen en cuenta más para un escalamiento, digamos, del proyecto en todo caso. Gracias. Muy buena recomendación, Alonso. Muchas gracias. Efectivamente, tenemos que revisar entonces la comparación. Jorge, si tienes algún comentario sobre el tenor de
metales pesados, si estamos comparando Sí, papas con sí, papas. sí. Y, vale. Yo puse estos datos porque me ajustaba más a lo mínimo, ¿no? Tiene razón, esto es para pescados, en este caso para el filete de pescado. Cuando hablamos de piensos, lógicamente que el margen es mayor, ¿no? Por eso quería dar esta información para tener lo más cerca posible a unos resultados para pescado fresco, ¿no? En cuanto a lo que es grasa, sí, eso se tiene en cuenta y vamos a tomar en cuenta tus recomendaciones, ¿no? Pero lógicamente que esto implica mayores gastos de tecnología, etcétera, ¿no? Gracias, de todas maneras, Alonso. Alonso, es más, yo creo que efectivamente, mira, lo que estamos viendo nosotros, que es una vez que pasamos por la escala en la cual estamos trabajando, la demanda que estamos encontrando, es decir, la necesidad, porque no hay una demanda, ese es un problema. Todo es muy informal, ustedes lo saben perfectamente, pero la necesidad está ahí. Solamente, por ejemplo, en Bayobar, la producción de los residuos de concha abanico o en Paita o en el mismo Talara, la recolección de residuos frescos de pescado, dan efectivamente para escalar esto y hacer una separación de grasa como tú recomiendas. En otro proyecto que nosotros tuvimos con el ITP en el 2009, me refería al proyecto de Anchoveta, la disyuntiva era qué íbamos a priorizar, si era el aceite o era los péptidos de la proteína. Entonces, porque usábamos un tricanter que trajimos de Alemania y lo instalamos en el ITP para hacer estas pruebas. Y esto es un dilema interesante porque tenemos referencia, por ejemplo, en varios lugares del mundo, pero sobre todo en Alemania, de una empresa que recoge residuos de trucha frescos y su propósito es procesar para obtener el aceite, que tiene un valor en el mercado efectivamente muy difícil de sustituir. Entonces, son preguntas que hay que hacerse, pero sobre todo pensar a nivel de escala, ¿no? En términos de una formulación de alimento a nivel comunitario o a nivel artesanal, efectivamente hay que ver si la grasa es un problema y ahí hay que pensar si necesitamos o no llegar a una formulación de un producto semiseco o seco, flotante o no flotante, de tal manera para ver si este pienso se tiene que incorporar, digamos, como líquido mezclado o si tiene que ser incorporado como un pellet o algo parecido. Pero tus preguntas están ahí y son muy bienvenidas y con mucho gusto a seguir conversando y aprendiendo también de las lecciones que hay en otros espacios. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos los que han realizado preguntas. No tenemos ninguna mano levantada, así que vamos a ir concluyendo nuestro taller. Le agradecemos la participación. Y Antonio, Jorge, si quieren dar las palabras de cierre del taller, por favor. Jorge. En todo caso, por mi lado, agradecer a Jorge y al ITP también, nuestra colaboración va para adelante. Tenemos otras ideas que están surgiendo, tanto por el lado de los ensilados probióticos, como por el lado de la biodigestión anaeróbica con los biodigestores, donde hay ideas muy interesantes, incluso de enriquecimiento de medios acuícolas para la crianza de langostinos, etc. O sea, hay una ruta de aprendizaje que se está recién abriendo, no somos los únicos que estamos en este campo, pero tenemos la suerte de acompañarnos mutuamente con el ITP, que para nosotros sigue siendo el referente tecnológico para este tipo de investigación. Entonces, invitarlos para que continúen acompañándonos en este proyecto y quizás los siguientes que podamos hacer. Tenemos la etapa de cierre en noviembre, probablemente hagamos el taller de cierre y están todos cordialmente invitados. Y ya tienen nuestras coordenadas en caso que quieran seguir teniendo información o seguirnos. Andrés Espíndola está a cargo de esto y por lo tanto podemos brindarle la información que ustedes deseen. Muchísimas gracias a todas y todos por su participación y sus contribuciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en noviembre para el taller de cierre, por favor, ¿ya? Ok, listo, nos estamos viendo. ¿Cuándo tienes Andrés? Para la primera semana, ¿no? Primera semana de noviembre, están invitados para Sí, próximamente le vamos a notificar a todos los que participaron, le vamos a enviar la invitación para que se puedan registrar para el taller de cierre. Y cualquier información que deseen también solicitar, lo pueden hacer a través del correo electrónico de figura en la pantalla o a través de nuestra página que es futurosostenible.org. Muchas gracias. Gracias.